Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mientras espero que le avisen a los seguidores que se unan a mi video. Y bueno, de todas maneras, esto queda grabado para que puedan verlo luego. Aunque me encantaría que los que se unan a esta transmisión, pues lo hagamos participativo de ser posible, que yo sé que hay mucha gente que no le gusta, sino que me escriben por privado. Pero bueno, nada, la invitación es por si las personas que se vayan a conectar tienen alguna sugerencia, tienen alguna pregunta o simplemente quieran hacer una reflexión, pues lo puedan hacer por acá. Bueno, ya se unió por aquí Raquel González. Bienvenida, Raquel. Y bueno, yo quería en principio, antes de comenzar con este live, que para mí tiene muchísimo sentido y que valga la redundancia, se llama Vida con Sentido, una vida con sentido. Bueno, pues lo que yo hago tiene todo el sentido del mundo para mí. Y antes de comenzar de lleno con el contenido, que con muchísimo amor, como siempre, lo preparé muy bien para todos, quiero pues hacer una reflexión que creo que va muy de la mano con lo que nos está sucediendo a todos, porque no es una cuestión solamente de los migrantes, no es una cuestión solamente de los venezolanos. Yo siento que estamos en un momento como de transición y que de pronto todo lo que está sucediendo tiene una finalidad. Como todo en la vida tiene la moneda tiene dos caras. Y aunque no lo comprendamos en este momento y creamos que es injusto, estemos pasando por momentos de mucho dolor y de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de mucho miedo, porque hay mucho miedo, pues siento que esto nos está llevando hacia el despertar de la conciencia. Y afortunadamente cada vez hay más gente, una más responsable que otra, debo decirlo, que se está ocupando de apoyar a otras personas en ese despertar de la conciencia y por lo tanto, pues yo creo que vamos a hacer muchísima falta en estos momentos. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, bueno, obviamente, ustedes saben, yo estoy acá en Chile, mi esposo es chileno, yo soy venezolana. Y en realidad debo confesar que a mí se me cae la cara de vergüenza con mi esposo, con la familia de mi esposo, por la situación tan terrible que está sucediendo acá en Chile. Yo la verdad que voy a hablar en Chile, aunque sé que esto es un problema de otros países también por la excesiva migración que ha ocurrido desde mi país a otros países. Ya son 8 millones de venezolanos los que estamos fuera por múltiples razones. En particular, yo no salí de mi país por la situación de Venezuela. Yo tengo acá, ya voy a cumplir 9 años acá en Chile. Sí estaba un poco difícil la situación cuando yo salí, pero yo me enamoré de un chileno y la razón por la cual la razón por la cual me traslado a Chile fue por eso, fue porque quería hacer familia, me enamoré y bueno, aquí estoy bregando con todo lo que está sucediendo. Sin embargo, quiero dirigirme al principio de este live, en que tenemos que hacernos varias preguntas que de hecho yo las anoté acá cuando estaba preparando este live, y una de las preguntas es: ¿qué es lo que nos está pasando? Yo creo que para salir de la queja, del juicio y de la crítica, primero tenemos que comprender la situación. Y obviamente que Venezuela definitivamente tiene un antes y un después del innombrable. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la generación antes de Chávez era una cosa, y debo decirlo con toda responsabilidad, a pesar de que esto genere lo que genere, yo sé que hay excepciones,
Por supuesto que las hay y eso tiene mucho que ver con el nivel de conciencia de la familia, de los padres, de la crianza, de los valores, de los principios, etcétera, etcétera. Pero los que estamos antes de Chávez tenemos otro nivel de verdad de conciencia, de relación, otros valores, otros principios y lamentablemente una gran mayoría, digo yo, pues no conoció otra cosa que la violencia, la venganza, el resentimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, lamentablemente, por lo menos a Chile han ingresado muchísimas mafias, mucha violencia en un país que yo le decía ayer justamente a mi esposo que la verdad retroceder e irme a la primera vez que yo visité a Chile, que vine de visita nada más en el 2013, y la diferencia de ese país que yo me encontré en el 2013 al país que hay hoy, que existe hoy, bueno, hay una grandísima diferencia. Bueno, también Chile tendrá su proceso de aprendizaje con todo esto, pero lo cierto del caso es que en ese qué nos estará pasando viene mucho de la mano con el tema de hoy, que es una vida sin sentido, porque, perdón, una vida con sentido, porque todo lo que estamos viendo, uno a veces dice, pero Dios mío, esto no tiene sentido. No tiene sentido que ocurran tantas muertes, tanta gente inocente, que se esté estigmatizando tanto al venezolano. Los que no tenemos absolutamente nada que ver con esto nos meten a todos en el mismo saco. He leído, he escuchado y he visto testimonios de personas que están muy asustadas, no quieren ni siquiera salir de sus casas porque al sentir el acento o al saber que eres venezolano, pues ya te dicen que por qué no te devuelves así con estas palabras y disculpen la grosería, no suelo ser grosera, pero te dicen por qué no te vas a tu país de mierda, etcétera, etcétera, y obviamente que eso a uno le duele al venezolano que está en un país aportando, que está en un país dando lo mejor de sí, que bueno, lo que quiere es vivir en paz y trabajar en paz. Entonces, bueno, esto de una vida con sentido va mucho de la mano con todo lo que nos está sucediendo, porque una vida con sentido no es una vida, como bien lo dije en la publicidad de este live, no es una vida basada en el hacer y el tener. Y yo creo que estamos como estamos justamente porque la cultura que se nos está insertando cada vez más, bueno, a las personas que no tienen un nivel de conciencia que les diga, hey, por ahí no va, es definitivamente la cultura del hacer y del tener y nos olvidamos hace mucho tiempo del ser. Entonces, eh, yo simplemente quise iniciar con esta reflexión porque esta situación que estamos viviendo, en nuestro caso los venezolanos, pero esto afecta a todos los países y afecta a todas las nacionalidades, pues es una situación que nos llama profundamente a la reflexión y sobre todo a ver qué podemos hacer cada quien desde su círculo de influencia para generar un mayor nivel de conciencia que nos lleve pues a cambiar, así sea nuestro entorno inmediato, porque bueno, como siempre lo digo, el cambio se gesta de lo individual a lo colectivo y recordemos que todo es un proceso y no es un suceso. Y yo creo que nos estamos tomando las cosas como si fuesen un suceso en el sentido de el hacer y el tener, ¿ok? Bueno, dicho esto y perdón, a todos mis compatriotas venezolanos que están regados por el mundo y que tal vez he visto testimonios de maltrato a los venezolanos en Argentina, en España,
en todos los lugares donde hay venezolanos, porque obviamente hay una repercusión muy fuerte en la situación política, social, económica y espiritual de Venezuela, que nos impacta a todos. Y bueno, no se trata de vivir siempre en el excesivo positivismo, porque estas cosas hay que verlas y hay que verlas con una visión adulta, para poder generar los cambios que queremos ver. Poco a poco, a lo mejor no las voy a ver yo, a lo mejor no la vas a ver tú, a lo mejor no lo vamos a ver muchos, pero yo creo que todo esto nos está llevando a hacernos esa pregunta: ¿qué nos está pasando como seres humanos? Eh, que bueno, hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, todo lo que tú quieras lo consigues. Es más, va a haber dentro de pronto insuficiencia cognitiva, digo yo, porque, porque hoy todo el conocimiento lo consigues, y uno se pregunta, pues si ya tenemos tantas herramientas y tenemos tanto acceso al conocimiento, ¿por qué estamos como estamos? Y yo creo que esto es un proceso que nos está llevando definitivamente a adentrarnos en algo que a futuro nos va a hacer mucha falta, que es la inteligencia espiritual. Se habla de inteligencia artificial, se habla de inteligencia emocional, pero yo creo que todo lo que nos está sucediendo es por falta de inteligencia espiritual, por ignorancia en lo que es la espiritualidad, en lo que vinimos a hacer nosotros como seres humanos, a este planeta. eh, y que bueno, no es nada más hacer y tener. Eso lo tenemos que, por supuesto, tocar, porque tenemos que vivir de algo, pero yo creo que hay muchísima ignorancia en cuanto a la parte espiritual. Y eso tiene mucho que ver con que nos hemos olvidado de nuestra misión y nuestro propósito como seres humanos, que no va por allí. Nuestra misión y nuestro propósito no es tener ni hacer. Nuestra misión va muy ligada al ser. Y bueno, cada vez más estamos como en la cultura de la inmediatez, y queremos todo rápido y todo fácil. Bueno, dicho esto, también quiero anunciarles el taller Sanando a la Mujer 4x4 a través de papá, que es otra actividad que tiene también mucho que ver, porque ninguna de las actividades, ninguna de las herramientas, ninguna de las actividades, nada sobra, nada falta. Y todo es llevar a la parte de la conciencia, al despertar de la conciencia. Y bueno, las mujeres 4x4 están polarizadas hacia lo masculino, y eso tiene mucho que ver también con la situación planeta, porque bueno, para tener un planeta en armonía hay que recurrir mucho al femenino que muchas mujeres tenemos de lado, porque bueno, por muchas razones, por crianza, por ausencia de las figuras masculinas en nuestra crianza, por abandono, por muchas cosas, y eso también está impactando, pues obviamente, en lo que nos está sucediendo. Entonces, bueno, este taller va a ser vía Zoom el sábado 8 de agosto, sábado 8 de agosto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde hora Chile, y pueden encontrar información en todas mis redes sociales. Me pueden escribir también a cualquiera de mis redes, y con gusto pues yo les informo. Abrí también un grupo de WhatsApp eh, con las personas que se han mostrado interesadas, en donde estoy pasando información que tal vez pueda llevar al despertar también de la conciencia, a generar reflexiones y bueno, a decidir empezar, pues no todo el mundo está preparado como para entrar en esos procesos, porque bueno, son procesos de pronto difíciles,
Por eso mucha gente no va a terapia porque prefieren seguir como están a estar revolviendo lo que no quieren o no pueden revolver. Sin embargo, yo soy de las que piensa que es mejor sufrir y punto que sufrir toda la vida, ¿no? Bueno, entonces, a ver, yo siempre, desde que creé hasta la Escuela para la Vida Consciente hace más de 24 años, hay un módulo de esa escuela y que ha sido motivo de casi todo el proyecto de Hablemos de Relaciones, que es la fórmula ser, hacer, tener. Yo creo que hemos hecho, y por eso hice la introducción que hice, porque el hacer y el tener nos está invadiendo de tal forma que nos estamos olvidando de las otras personas, que estamos en la competencia, que estamos comparándonos, que estamos corriendo detrás de la zanahoria sin ningún sentido, porque, ok, podemos alcanzar la zanahoria, pero la satisfacción de haber alcanzado la zanahoria dura un día, 2 días, una semana, un mes, más de allí. Y cuando hablo de zanahoria, hablo de cualquier meta o de cualquier objetivo que uno se pueda plantear. Que ojo, las metas y los objetivos, yo estoy totalmente de acuerdo en que uno tiene que plantearse metas, tiene que plantearse objetivos. La cuestión es desde dónde lo hacemos y para qué lo hacemos. ¿Qué sentido justamente tiene el perseguir una meta y un objetivo? Entonces, bueno, yo anoté aquí lo que he visto, lo quise hacer así como lo vengo haciendo desde hace tiempo para que no se preste a confusión y sobre todo para dejar claros los puntos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué he observado tanto en mi consulta privada, individual, en pareja, como los participantes de la Escuela para la Vida, en mi vida diaria con mi pareja, con mis amigos, con mis familiares, etcétera, etcétera? Bueno, en primer lugar, mucha gente joven compitiendo por lograr solo por metas que pueden o no cumplirse, pero que entonces cuando no se cumplen se ha puesto tanta expectativa y tanta fuerza en esas metas que se termina con una frustración y una rabia muy grande, una inconformidad muy grande. Y esto es porque es una meta solo basada en el tener. Y vamos a ir desglosando el impacto que puede tener el no unir esa fórmula o utilizarla o creer que esa fórmula al revés nos va a dar resultados. Invertida, esa fórmula sería hacer, tener para por último ser. O sea, tenemos que hacer mucho para tener cosas externas. No solamente hablo de cosas materiales, sino también de reconocimiento, también de aplausos, también de ser vistos, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente, que si hacemos mucho y tenemos mucho, somos, entre comillas, alguien importante o alguien visto, vamos a decirlo así. Esa fórmula tal vez en algún momento era lo único que teníamos, lo único que nos enseñaron, lo único que aprendimos, pero bueno, para saber realmente quiénes somos tenemos que desaprender lo que hemos aprendido y de eso se trata, pero para desaprender tenemos que empezar por reflexionar y por aceptar. Entonces, continuamos. Otra cosa, otro grupo de gente que he conseguido es gente inconforme con la pareja, porque no hace lo que quiere, porque no es lo que me gustaría, y eso también está basado en el tener y está basado en lo que yo solamente quiero. Y bueno, son personas que van pasando de pareja en pareja con una continua insatisfacción que llega a ser frustración y se puede convertir en depresión, porque obviamente nunca vas a conseguir la pareja que tú quieres, sino la que necesitas. Eso, ustedes están cansados de escuchar esto de uno no tiene la pareja que quiere, sino la que necesita, pero hay mucha gente
que está inconforme. Por allí en un live o no sé si en alguna publicidad yo decía que hoy en día no hay tanto problema de enfermedades mentales o de ciertos patrones que no son sanos, sino que hay una mayor inconformidad sí, una inconformidad social terrible por eso, porque estamos detrás de la zanahoria y no sabemos qué es lo que estamos buscando en realidad. Creemos que sabemos, pero no lo sabemos. Y si lo conseguimos, nos dura la satisfacción una semana, como dije, un día, un mes o menos, ¿ok? Lo otro que he conseguido es gente que pierde el sentido de la vida porque alcanzó la edad de la jubilación o la edad ya no le da, según los estándares, entre comillas, del sistema para trabajar porque colocaron el sentido de sus vidas en el hacer. Y bueno, esto lo hemos visto mucho, yo no sé ustedes, pero yo lo he visto muchísimo. Gente que puso todo el sentido de la vida en su trabajo, en lo que hacía, y bueno, cuando les llega la carta de jubilación, cuando les llega la edad, cuando ya no consiguen trabajo porque llegaron a una determinada edad, pues se les acaba la vida y se van apagando, se van apagando, se van apagando y entran en depresión y comienzan las enfermedades y esa vida, la llamita de esa vida se va achicando hasta que se apaga completamente porque no le encuentran otro sentido, no le encontraron antes otro sentido a la vida. Mucha gente siendo deshonestos, engañando, estafando y siendo profundamente egoístas e irresponsables a la hora de vender un producto o prestar algún servicio, empeñados solo en el tener. Entonces, yo veo gente que de pronto, y lo voy a decir con toda sinceridad, ¿no? El acompañar a otros en sus procesos, en sus momentos de transición, en temas que son difíciles, que son dolorosos, que son importantes, que son momentos de transformación, es una labor hermosa, bellísima, pero que hay que tener mucha responsabilidad. Y yo veo que hoy en día hay gente que está promocionando sus servicios porque hicieron un curso de 2 meses o 3 meses. Y ojo, yo estoy completamente de acuerdo en que uno puede comenzar cualquier proyecto con lo que tiene y con lo que sabe. Yo misma comencé de esa manera. Sin embargo, lo que quiero es dejar claro que no importa que comiencen, no importa, eso es maravilloso. El impulso siempre es importante, pero hay que tener la conciencia de que porque hayas hecho ese curso no quiere decir que ya tú vas a tener un poder y un control contra las otras personas, con las otras personas, sobre las otras personas, y que hace falta que tú estés mejorando continuamente, no solo como profesional, sino también como ser humano, lo más importante, como ser, que eso va ligado con todo lo que hemos conversado. Entonces, no es llegar y empezar a atender gente en consultas o a brindar o a empezar a decir cosas que de pronto pueden hacer más daño que beneficio, etcétera, etcétera, aunque uno nunca puede medir eso, pero en realidad lo que quiero es hacer un llamado a la responsabilidad, porque esto lo he visto. Gente que con la cuestión del tener, porque necesitas tener, porque necesitas mostrar lo que tienes, porque necesitas hacer un live con todos los lujos del mundo y habiendo ido a la peluquería y hacerte las uñas, el último modelo, las cejas y la ropa y el peinado y no sé qué, en el afán de mostrar
una vida de opulencia, están cayendo en esto, están cayendo en ser muy deshonestos, engañando a todo el mundo, estafando, siendo profundamente egoístas y sobre todo irresponsables incluso no lo vamos a poner solamente en el tema del servicio, sino peor en temas de productos, cosas que le pueden hacer daño a las otras personas, cosas que pueden enfermar a las otras personas, pero no importa, lo importante es que yo tengo que comer, lo importante es que yo tengo que producir, y ahí pues bueno, estamos cometiendo pues una completa ignorancia, estamos desde la ignorancia, porque eso tiene un efecto. Y por supuesto la causa no está fuera, la causa está en mí. La causa está en mis valores, la causa está en mis principios, la causa está en la falta de espiritualidad, aunque de verdad yo les digo que todo lo que vamos a ver, por lo menos en este live, se resolvería si cada quien comenzara a aplicar los principios de la inteligencia espiritual. La verdad que todo nos está llevando para allá. Y digamos que cada quien lo conseguirá en la herramienta que quiera, pero sí tiene que haber un despertar de conciencia ligado a la espiritualidad para poder resolver todo lo que nos está sucediendo. Ahorita aquí hay un plan de seguridad en Chile porque la cosa de verdad que está súper fuerte. Y bueno, el presidente sale en una cadena diciendo que la dotación de carabineros, los carabineros es la policía de acá de Chile, ahora van a aumentarla a yo no sé cuántos carabineros. Y yo, bueno, digo, está bien que él busque esa solución por allí porque a lo mejor volvemos al nivel de conciencia. Pero va a llegar un momento en que entonces vamos a necesitar un carabinero por persona, un policía por persona. Y yo creo que sí, se puede dotar la policía, se puede sacar a los militares a la calle, etcétera, pero si no hacemos algo por elevar el nivel de conciencia y porque la gente tome responsabilidad en el impacto de la actitud y de las decisiones que toma en las otras personas y en el país donde vive, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces yo creo que bueno, yo desde acá aporto mi minúsculo grano de arena. Sé que afortunadamente hay mucha gente también trabajando para esto. Y bueno, cada vez somos más y qué bueno que estemos en esto. Ok, lo otro que he conseguido es gente utilizando el poder para controlar y aplastar literalmente a otros, en lugar de utilizarlo para hacer a otros también poderosos. Yo creo que sí, todo aquel que tenga poder adquisitivo, que todo aquel que tenga algún poder con respecto a su profesión, todo aquel que tenga un poder, digamos que lo sitúe en un nivel un poco más alto que los demás. Oye, qué bueno, qué hermoso que utilizara ese poder para hacer crecer a otros, para apoyar a otros. Bueno, discúlpenme que vaya a hablar de mí, pero antes, mucho antes, hace más de 30 años, antes de ser terapeuta, bueno, yo hice carrera, siempre lo digo, siempre lo cuento porque fue una experiencia muy transformadora y maravillosa para mí. Yo hice carrera en un grupo financiero en Venezuela, el grupo Gente Útil. Y bueno, fíjense que también le voy a decir esto y también está ligado con el tema de hoy porque ahí yo duré casi 8 años allí, hice carrera allí, empecé apenas como secretaria y terminé como gerente de recursos humanos, pero en ese grupo nos inculcaban muchísimo el servicio. Todos los talleres, todo lo que nosotros hacíamos estaba ligado al servicio. Y bueno, el lema de esa empresa, que yo bendeciré mi paso por allí siempre, porque forma parte de toda esta transformación, era ser gente útil.
Y bueno, gente útil es servirle a los demás. Y yo todavía tengo eso muy, afortunadamente tengo eso muy arraigado en mí. Y bueno, en esa oportunidad yo llegué a tener ese poder del que hablo. Era un poder porque era gerente de recursos humanos. Yo volteo la mirada para esa época de mi vida y haya sido por las razones que hayan sido, que después descubrí muchas cosas con respecto a mí, por haber ayudado a tanta gente, pero creo que hay una parte, como siempre digo, que todo tiene la moneda tiene dos caras. Por una parte, yo utilicé ese poder muy bien utilizado porque yo apoyé a mucha gente que necesitaba empoderarse también. No les di el pescado, pero los enseñé a pescar. Y es gente que hasta hoy en día me escribe, hay gente que de ser empleados pasaron a ser mis pacientes, hay gente que me saluda con mucho cariño, con mucho afecto, que sé que me tienen todavía mucho, mucho cariño, mucho amor, que eso es lo importante en la vida, que te recuerden por eso y no que te recuerden por otras cosas. Eh, y creo que me siento satisfecha con esa etapa porque por una parte, utilicé ese poder bien utilizado para empoderar a otras personas. Hoy en día estamos como en una competencia en lugar de colaborar. Eh, yo creo que si todos pusiéramos nuestro granito de arena para apoyar al que está empezando, eh, comprarle los productos a nuestro amigo que está emprendiendo, y no criticarlo, ni enjuiciarlo, ni envidiarlo, eh, a enseñar a pescar a unas personas para que se empoderen, a utilizar tus herramientas. Y esto no necesariamente tienes que tener un nivel, uff, un nivel de poder grandísimo para tú poder apoyar a otras personas, sino el apoyar a otros a empoderarse, enseñarlos a pescar, es tener una vida con sentido. La verdad que yo recuerdo mis días, aunque no tenía tiempo ni de mirarme en el espejo, por otras razones, pero mis días trabajando allí eran días de levantarme entusiasmada por lo que, y yo iba feliz a mi trabajo, aunque pasara las horas que pasara allí, porque tenía sentido eso. Y el sentido no me lo daba el salario, el sentido no me lo daba el reconocimiento, aunque eso también estaba allí, pero la mayor satisfacción era el poder apoyar a otras personas a empoderarse y verlos crecer y entusiasmarlos y motivarlos para que lograran sus metas y sus objetivos, también trabajando obviamente desde la transformación personal, que yo creo que es fundamental en cualquier proceso de transformación. Entonces, eh, bueno, la lista de lo que he encontrado sería, pero interminable, y estuviéramos aquí hablando toda la hora de eso, pero bueno, tenemos que adelantarnos. Y bueno, cuando yo quiero hacer acá un paréntesis, porque cuando hablo de la inteligencia espiritual, tenemos que tener en cuenta que todos nosotros los seres humanos tenemos unos poderes internos, no hacia afuera, sino poderes internos. Y tenemos también eh, unos valores o unas virtudes. Ese será tema de otro live porque hacer contacto con tus poderes y con tus virtudes es hacer contacto con tu ser. Y desde allí es que tú puedes realizar o hacer cosas que tengan sentido en tu vida y de paso, bueno, eso por la ley de causa y efecto o por la ley de la divina compensación, pues eso se te va a retribuir y se lo juro que esto es así, se lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que yo me di a la tarea aquí de anotarlas, eh, que nos pudiéramos hacer en estos momentos? ¿Qué nos está pasando?
como seres humanos, como seres espirituales transitando una experiencia humana? ¿Qué ha pasado con el ser? ¿Les parece que esto es una tontería? ¿Que con el ser no se come? ¿Que con el ser no vamos a ser millonarios? ¿Que con el ser no vamos a pagar las deudas? ¿Que con el ser... Ya más adelante vamos a ver que otro de los puntos que vamos a hablar en el día de hoy es la vocación, que la vocación tiene mucho que ver con este ser, hacer, tener. Y cuando tú utilizas, cuando tú entras en contacto con tu vocación, la vocación no solamente está dirigida al trabajo, a la relación que llevas con el trabajo. La vocación va dirigida también a la relación que llevas con la pareja, con la familia, con las amistades, con tus relaciones, con la relación que llevas con el dinero, cómo manejas el dinero, etcétera, etcétera. Es algo que impacta en todas nuestras áreas. Lo que pasa es que ahorita tenemos como unas gringolas que estamos, como decía al principio, en el hacer y en el tener. Punto. Pareciera que el ser no nos importa, entonces obviamente estamos profundamente desconectados de nosotros mismos. Ok, ¿qué ha pasado con nuestro propósito de vida como seres humanos? Como seres humanos, ¿cuál será nuestro propósito? Vinimos a acumular plata, vinimos a levantarnos todos los días a producir, vinimos todos los días a ver qué le quito al otro, en lugar de decir, déjame ver qué puedo dar acá, estamos viendo qué es lo que me van a dar aquí, qué es lo que voy a lograr aquí en esta empresa, si en esta empresa me van a reconocer o no, si me van a dar el ascenso o no, si los demás van a cambiar porque a mí no me cae bien aquí ninguno de los de esta empresa. A ver, ese será el propósito. Será el propósito comprar carro, con el último, el Audi, o comprarnos. Yo no tengo nada en contra de esto, ¿ok? No tengo nada en contra. Yo conozco gente con mucha plata, con mucho, mucho dinero, que son seres que hay que quitarse el sombrero porque utilizan ese poder adquisitivo que tienen para empoderar a otras personas. Si quieren, busquen la historia de Leonardo Farcas, que es un multimillonario chileno, cómo él apoya a las personas en Chile. En estos días vi un reportaje de un señor en Estados Unidos, creo, en Miami, no me acuerdo dónde, que es dueño, él le dejaron de herencia un montón de fondos y él lo que hizo fue construir casas y tiene todo un proyecto hermoso para los migrantes con un contrato. Les ofrece casa, les ofrece trabajo para empoderarlos, pero obviamente con sus condiciones, pero está empoderando a la gente. O sea, yo no quiero que quede como la cuestión de que no, bueno, que no podemos ni hacer ni tener. Por supuesto, la fórmula es completa. Lo que digo es que cuando nos centramos en el hacer solamente o cuando nos centramos en el tener solamente y dejamos el ser de lado, pues en algún momento de la vida nos llega todo lo que dije al principio, la frustración, la rabia, el que nos vamos apagando poco a poco, el que nos volvemos seres sumamente resentidos y que andamos por la vida creyendo que el país, el gobierno, la empresa o mi familia me deben algo a mí. Entonces, ojito con eso, ¿no? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos a esta vida? Esta vida es súper corta. Además que lo que tenemos más seguro es la muerte y pareciera que la gente vive como si nunca se fuese a morir. Eh, y no vivimos conscientes de que eso es lo más seguro que tenemos. No nos preparamos para eso tampoco. Eh, ni nos hacemos preguntas. Por ejemplo, si hablamos de la pareja, ¿cómo funciona esto de una vida con sentido en la pareja? Si yo tengo la pareja
Y por lo que dije anteriormente, bueno, no me gusta, no cambia, no es lo que yo esperaba, no cumple mis expectativas, no es que yo fuera inmensamente feliz si tú cambias todas estas conductas y estas actitudes, yo no acepto a ese ser humano tal cual como es, eh, acallando la voz de mi ego, pues allí yo no estoy utilizando la inteligencia espiritual para nada, porque para nada. Cuando yo hablo de espiritualidad, no estoy hablando de religión, ¿ok? Para nada. Yo no soy nada religiosa. Yo soy espiritual, que es otra cosa. O hablo de la espiritualidad, pero no me quiero meter en terrenos de religiones ni en nada de eso. Simplemente que la inteligencia espiritual, o sea, toda la situación, todo lo que estamos viviendo en los diferentes países, creo que nos está llevando definitivamente a buscar esas herramientas que nos brinda la inteligencia espiritual. Entonces, ¿a qué vinimos a este plano? A perseguir dinero a costa de lo que sea, a costa de los demás, a costa al precio que sea. A veces pagamos un precio sumamente alto por eso, ¿ok? A lograr metas y objetivos sin sentido, complaciendo a nuestro ego, porque al ego le fascina que nosotros estemos como locos buscando, sintiéndonos muy frustrados, llenándonos de resentimientos y llenándonos de un montón de insatisfacción personal, profesional, etcétera. Al ego le fascina eso, porque nos mantiene en su control, ¿ok? Entonces, que tampoco vinimos solamente a lograr metas y objetivos, a sentir que corremos detrás de esa zanahoria, sin sentido por cierto, para alcanzar algo cuya satisfacción durará unos pocos días o con suerte algunos meses. Sin sentido, ¿ok? Entonces, llegamos al punto, una vida con sentido es una vida con un propósito mayor que el mero hecho de hacer y tener. Una vida con sentido es una vida centrada en tu vocación, no en tus conocimientos. De hecho, esta mañana también vi creo que fue un video en el que la persona, no mentira, fue ayer y fue en mi curso de meditación Raja Yoga, que el profe decía, ponía un ejemplo de 3 carpinteros. Un carpintero, vamos a llamarlo José, que excelente carpintero, bueno, o sea, tenía magia en sus manos para moldear la madera. Un segundo carpintero, vamos a llamarlo Mario, que tenía las mismas habilidades que tenía José, pero que no le iba tan bien como a José, porque a José todo el mundo lo buscaba, a José todo el mundo le encargaba trabajos, querían contactar siempre a José, los 3 trabajaban juntos. Y un último, que vamos a llamarlo Pedro o Antonio, que tenía ciertamente también habilidades para trabajar la madera, pero que ese sí es verdad que nadie lo buscaba. ¿Cuál era la diferencia? Si los 3 tenían la misma habilidad, si los 3 tenían magia en las manos para moldear o hacer cosas con la madera. Bueno, José era un extraordinario ser humano, atento, honesto, empático, apoyaba a las personas si las personas necesitaban algo y no tenían el dinero, generoso, paciente, tolerante, etcétera, etcétera. José, por el contrario, era como que, Mario, por el contrario, también tenía la misma habilidad, pero ya se había corrido la voz de que había hecho trampa, de que había tratado de estafar a algunas personas, de que le había dicho un precio y después le cobraba otro, de que, etcétera, etcétera. Y el último carpintero,
pues era un carpintero malhumorado que ahuyentaba a la gente con su mal humor, con sus resentimientos, con sus quejas, con sus críticas y con sus juicios. Entonces, aquí la vocación tiene mucho que ver con el ser humano y no con tus habilidades o con tus dones o con tus talentos o con tus conocimientos. Tiene mucho que ver con esto que hablaba yo al principio, que son tus poderes como ser humano y tus virtudes como ser humano. Dentro de las virtudes están los valores, los principios, etcétera, pero como digo, eso va a ser tema de otro live. La vocación es lo que surge de lo más profundo de tu ser y eso no se consigue en las universidades, ni en un magíster, ni con un magíster, ni con la inteligencia artificial. Definitivamente, la inteligencia artificial no puede ponerte en contacto a ti con tu vocación. Te puede dar datos de lo que significa una vocación, sí, por supuesto, te va a dar el concepto de vocación, pero no te va a poner en contacto con tu vocación y el éxito profesional en lo que hagas, porque yo digo que cualquiera es profesional si ha detectado su don, si ya sabe cuáles son sus habilidades, sus talentos, qué es lo que más le apasiona y qué es lo que le gustaría hacer. Y contestando esta pregunta, si yo tuviera todo el dinero del mundo, que siguiera haciendo. Ahí está la pasión. Entonces, creo que la vocación está muy ligada al ser, realmente, no al hacer ni al tener. La vocación solo la podemos invocar desde nuestra conexión con la inteligencia espiritual, como bien lo vengo diciendo. Hacer y tener desde la vocación marcarán la diferencia entre si tu vida tiene sentido o no. Yo les decía que obvio no podemos dejar de hacer, obvio necesitamos tener para poder vivir en esta vida terrenal, pero la vocación, hay una gran diferencia entre, como bien lo dije con el ejemplo de los 3 carpinteros, hay una gran diferencia entre ejercer tu vocación unida a la inteligencia espiritual, a saber cuáles son tus virtudes y cuáles son tus poderes personales, a solamente ejercer tu vocación, como bien era el caso de Mario y del otro carpintero, que realmente no estaban en contacto con lo que podían brindarles como ser humanos a otros seres humanos, sino que estaban pendientes era del hacer y del tener, y el último, más que del hacer y del tener, era de quejarse y de proyectar toda su insatisfacción personal, que obviamente ahí también hay un trabajo interno que hacer. Y no se estaba dando cuenta que estaba alejando a todo el mundo de su lado y de paso quejándose, ¿no? Tienes una vocación porque estás aquí con un propósito divino. Cuando yo hablo de divino, ustedes le pueden colocar ahí la palabra que ustedes quieran, porque hay gente que no le gusta llamarlo Dios, hay otra gente que prefiere el universo, hay otra gente que en todo lo que el apoyo que dan los grupos anónimos se le llama poder superior, etcétera. Pero yo sí creo fielmente en que hay un propósito mayor, que es un propósito divino, que hay una agenda oculta en nosotros que tenemos que pedir a esa divinidad que nos sea revelado para poder ejercerla. Y la vocación se extiende a todas las áreas de nuestra vida, como bien les decía en algún momento. La vocación se extiende a la pareja, se extiende al trabajo, se extiende a la familia, se extiende al dinero, se extiende a la amistad, se extiende a la salud, se extiende al país. O sea, yo he visto gente que no está trabajando y entonces no quieren nada, no se quieren ocupar de nada. Alguien les viene a pedir un favor, no, yo estoy deprimida, yo no puedo hacer eso, yo no te puedo ayudar en este momento, ayúdame tú más bien, debe haber, ayúdame, mira cómo estoy, que no sé qué más, etcétera. Yo creo que
Y lo he visto así en mi propia vida, porque yo toda la vida no es que he tenido consultas, la consulta llena, o he tenido mis talleres llenos, o he tenido trabajo siempre. Yo he tenido momentos de que no estoy produciendo. He tenido momentos angustiosos porque no tengo dinero, porque no he tenido dinero, porque no he encontrado qué hacer. Bueno, he pasado por muchas noches oscuras del alma, pero no me he detenido, y aquí está el mensaje, no me he detenido en el déjame ver qué puedo hacer, déjame ver cómo puedo apoyar. Por ejemplo, en un momento de crisis económica terrible, un amigo necesitaba alquilar un auto para llevar a su niño a una fiesta que era muy lejos y no podían ir ni en taxi, les salía cualquier cantidad de plata y no podían ir porque además llevaban un montón de cosas para ese cumpleaños, era un cumpleaños de otro nene, de otro niño. Y yo lo escuché que me dijo, cónchale, es que mira, voy a tener que alquilar un auto. Y yo en ese momento le dije, oye, mira, yo te puedo alquilar el mío. A lo mejor no con el mismo precio de una automotora, pero bueno, mira, yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. En otra oportunidad, hace muchos años atrás, cuando salí, que hubo esa crisis financiera en Venezuela, que salí de ese grupo financiero y no tenía trabajo, también me ofrecí a hacer los recibos del condominio del conjunto residencial donde yo vivía en Venezuela, en Caracas. Y bueno, eran cosas que a lo mejor no tenían absolutamente nada que ver, pero yo estaba haciendo un bien también a la comunidad y a la vez me estaba apoyando yo. Entonces yo creo que en esos momentos de recesión también hay cosas que podemos hacer desde nuestra vocación y desde el servir, sobre todo desde la labor del servicio. Entonces, como bien dice, yo les tengo que leer dos pensamientos de Marianne Williamson, que de hecho yo decía al principio que cada quien encuentra su camino que lo va a llevar a desarrollar esa inteligencia espiritual. Y bueno, en mi caso, a mí lo que me ha apoyado desde hace más de 5 años, creo, es el curso de milagros. Yo soy practicante del curso de milagros, lo estudio todos los días, leo las lecciones, todavía estoy como en el texto, pero me gustan mucho los libros de Marianne Williamson porque ella lleva el curso de milagros a lo práctico con un lenguaje bastante sencillo y que te hace reflexionar muchísimo. Bueno, eso es lo que me ha apoyado a mí, porque además el curso de milagros es un entrenamiento para lograr la paz mental. Y bueno, yo no me he dedicado a ser maestra del curso de milagros porque considero que estoy en ese proceso todavía. Yo no sé en qué nivel, según el Espíritu Santo, que es quien nos guía en el curso de milagros, no sé en qué nivel estoy yo. Le tengo que preguntar a él, pero no me lo ha dicho. Y bueno, sencillamente yo lo practico y he visto los resultados en mi vida. Entonces, les quiero regalar estas dos frases. La primera, la mejor manera de invocar tu verdadera vocación es ponerte al servicio de Dios, o como tú lo quieras llamar. Y de hecho yo lo practico todos los días. En las mañanas, cuando me levanto, Dios, estoy completamente a tu servicio, por favor, úsame. Yo tengo previsto estos encuentros, tengo estas consultas, tengo esta actividad, pero ya tú dirás. Y el otro pensamiento es, si piensas en el dinero solamente como algo que consigues a cambio de hacer un trabajo, nunca te liberarás de pensamientos limitantes sobre el dinero. ¿Por qué traigo el dinero? Bueno, porque eso también está en el tener. Y cuando las personas están solamente centradas en el dinero y que no les va a alcanzar y que no van a llegar al último y que necesitan generar más y que cómo produzco más y si trabajo más produzco más, si tienes el foco de atención en las deudas, bueno, aquello en donde pones el foco de atención es lo que más crece, y si pones el foco en los problemas que tienes con el dinero,
Y además pones también, como bien dice acá, cuando piensas en el dinero solamente como algo que consigues a cambio de hacer un trabajo, nunca te liberarás del pensamiento, del pensamiento limitante sobre el dinero. Cuando uno está consciente de que puede ejercer su vocación y también un servicio a los demás sin necesidad de retribución económica, y aquí también lo certifico, te llega la ayuda por otra parte. Es increíble. Ley de causa y efecto que existe, ley de la divina compensación que existe. Así que, o ley de la compensación, como ustedes lo quieran llamar. Hay de hecho, solo para compartir con ustedes, una bellísima oración del curso de milagros. Las oraciones del curso de milagros son totalmente diferentes a las que nosotros conocemos, que es pedir y pedir y pedir. Al contrario, en las oraciones del curso de milagros no se pide, solamente se pregunta. Y hay una bellísima que yo también practico todas las mañanas, es Padre, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿A quién? ¿Y qué quieres que haga? Y uno lo deja, lo suelta allí. Así que, y uno recibe de pronto la guía o se te presentan las oportunidades. Bueno, ¿quieres liberarte de tanto sin sentido? Yo sé que hay mucha gente ahorita que, de verdad, y lo veo en consulta, hay gente muy apasionada de lo que hace, que todos los días se levanta con el sentido de la vida, y yo los veo y la alegría, la satisfacción de brindar esa vocación y ponerla a servicio de las otras personas, le paguen o no le paguen, lo hagan o no lo hagan, o le reconozcan o no le reconozcan, y los aplaudo, los felicito, y ojalá que sean inspiración también para otras personas. Si quieres liberarte de tanto sinsentido, acepta que los bloqueos no son externos sino internos. Es decir, la palabra aceptación aquí juega un papel fundamental para nosotros poder encontrarle sentido y brindar nuestra vocación hacia los demás. O sea, no sigan buscando afuera, es lo que le quiero decir. Primero vean a ver cuáles son los obstáculos internos que ustedes tienen para lograr esta satisfacción y este sentido de la vida. Y nada nos libera internamente más que el deseo y la voluntad de servir en todos los ámbitos de nuestra vida. Si es en nuestra casa, déjame ver qué puedo mejorar hoy en mi casa, cómo puedo mejorar mi relación con mi pareja, cómo puedo mejorar en mi trabajo, cómo puedo mejorar en mi comunidad, cómo puedo mejorar en el país que me acogió, en lugar de ver qué es lo que me van a dar, cómo puedo colaborar o cómo puedo servir al país que dejé atrás también. Y bueno, aquí hay otro pensamiento que les quería compartir. Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Desperté y vi que la vida no era más que servir. Serví y vi que servir era la alegría. Esto es de Rabindranath Tagore. Extraño la persona que lo escribió, pero bueno. Qué hermoso, ¿no? Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Desperté y vi que la vida no era más que servir. Serví y vi que servir era la alegría. Y como todo esto, obviamente, lo que hemos visto hoy, yo sé que no lo esto es simplemente generar reflexión y conciencia, pero yo sé que hay mucha gente con flojera cognitiva, con flojera de todo tipo, y sobre todo muchas resistencias, porque obviamente hay el cambiar nuestro paradigma a veces conlleva mucha revuelta. La transformación trae mucha revolución, por eso mucha gente no va a terapia, por eso mucha gente, ay no, déjame mi vida en paz, yo voy a seguir así como estoy. Bueno, perfecto, cada quien elige lo que quiere,
Pero bueno, como yo sé que esto requiere trabajo, yo les dejé en la publicidad de este live digamos que yo no soy mucho de tips, pero digamos que algunos aspectos a tomar en cuenta o algunas estrategias para lograrlo, ¿no? Entonces, como la primera es conocerse, identificar tus valores, pasiones y fortalezas para comprender qué te hace sentir vivo y conectado, pero eso requiere un trabajo. Eso no es así nada más, eso requiere un trabajo. Entonces la invitación es a que ustedes se den una paseadita por la publicidad que hice de este live y allí van a encontrar todas esas estrategias que pueden apoyarlos para que ustedes consigan esto de la vocación, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quiero culminar este live con un pensamiento que sí es mío, por supuesto. Bueno, más que un pensamiento es como una sugerencia. Tratemos de vivir una vida impecable. Y una vida impecable es ser empáticos. Una vida impecable es respetar el país en donde estamos o que nos acogió, en el caso de nosotros los venezolanos migrantes, porque el llegar a otro país es como entrar en una casa ajena. Y cuando uno entra en una casa ajena, uno tiene que respetar las normas y tiene que respetar la manera de funcionar de ese país, tiene que respetar la cultura de ese país y tiene que respetar a los demás. Una vida impecable es ser honesto, cumplir con tus compromisos, tanto económicos como promesas que le hagas a la gente. Una vida impecable es si decides apoyar, acompañar a otras personas. Ok, comienza con lo que tienes, pero recuerda que tienes que adquirir herramientas para ser responsables y poder apoyar a esas personas en sus procesos de cambio. Eh, una vida impecable es estar en contacto con tus virtudes, con tus valores, con tus principios y que no sean negociables por nada ni por lo que te ofrezcan. Y ya ustedes sacarán sus propias conclusiones con respecto a lo que es llevar una vida impecable. Es hacer las cosas bien, es hacer las cosas desde el ser. A eso quería llegar y con esto culmino. Bueno, espero haberle dejado herramientas, una reflexión, algo por allí, un trabajo que iniciar. Y bueno, si te gustó este live, pues recomiéndaselo a otras personas. Y nada, va a quedar grabado por acá en Instagram y dentro de un rato va a estar también en YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias a a los que se quedaron hasta el final, los que acudieron a este llamado y también a los que lo van a ver eh, en diferido. Un abrazo. Recuerden, hay una gran diferencia entre ejercer tu vocación desde solamente el hacer y el tener, que incluyendo tu ser. Chao.